Trabajan desde la salida del sol hasta bien entrada la noche. Son conserjes, niñeras, cocineras, lavanderas y hasta guardianas. Todo en uno. El trabajo doméstico es uno de los más demandantes, de los peores pagados y en el que las mujeres son más explotadas. A diferencia de otros países, en República Dominicana existe una cultura arraigada de tener el servicio doméstico que vive en la casa. Pero muchas de estas mujeres y sus empleadores desconocen e incumplen los derechos que según nuestras leyes tienen. ¿Cuántas horas de trabajo a la semana es lo permitido? ¿Qué establece el código en cuanto a salario, vacaciones, regalía y dobles sueldos? Sobre la remuneración que debe recibir la empleada una vez es despedida. ¿Y qué pasa cuando queda embarazada? Hace apenas unas semanas, por primera vez, se abrieron plazas para inscribir a las trabajadoras domésticas en el Seguro Nacional de Salud. Pero ¿no debería ser obligatorio inscribirlas en la Seguridad Social para que disfruten de los mismos derechos que cualquier otro trabajador? ¿Por qué aún no se ha hecho? ¿Cuáles otros derechos faltan por conquistar para que esa mujer que ha dedicado su vida a trabajar para la familia de otro tenga una vida digna? Ese es el tema en esta noche. María Cela. Bueno, una mesa importante, una mesa necesaria, los derechos de un sector de la población fundamental para las familias dominicanas. Vamos a conocer a nuestros invitados esta noche en la mesa. El abogado Néstor Contín, a la derecha de Diana, analista de derechos laborales, Chanel Rosa Chupani, quien es director de SENASA, tan importante para estas porque ellas son la última, el último sector de trabajadores que está incluido en el SENASA. Tenemos aquí a Eulogia Familia, quien es vicepresidenta de CENUS. De la Confederación Nacional de Unidad Sindical. Confederación Nacional de Unidad Sindical. Y a Elena Pérez, empleada doméstica, secretaria general de la Asociación de Trabajadoras del Hogar. Correcto. Vamos a empezar con ustedes. Son muchos años que tienen luchando por sus derechos. Derechos que han sido prácticamente ignorados, aunque son reconocidos, pero no se aplican. Y del todo no reconocidos porque todavía no están en la seguridad social como pasa en otros países. ¿Qué se ha logrado en los últimos 10 años en esta lucha? Bueno, digamos que desde el 2009 es que en República Dominicana viene despertando el interés de organizar a las trabajadoras domésticas. Las trabajadoras domésticas siempre han tenido su derecho, pero es una labor tan invisible que ni siquiera ellas mismas se dan cuenta de que tienen esos derechos, porque ha sido un sector laboral excluido totalmente de todo lo que es la visión y el tratamiento social. A partir del 2009 comenzamos a organizar los sindicatos de trabajadoras domésticas en el país a raíz de la promoción de adoptar la OIT una normativa sobre derechos laborales, que es el convenio 189 que finalmente se dio en junio del 2011, y entonces se adoptó este convenio que finalmente ahora en mayo, el 15 de mayo, fue ratificado por el Estado Dominicano. En la conferencia de Ginebra recibimos la información. Las trabajadoras domésticas dominicanas han transitado una lucha desde el 2009, visibilizando sus derechos, empoderándose de sus derechos, documentándose y también sensibilizando a la opinión pública, porque exacto, la misma opinión pública cree en la mayoría de los casos que ellas no tienen derecho, igual tratamiento que los demás trabajadores y trabajadoras. Bueno, hemos logrado el convenio, que ya es una ley en el país, y entonces ahora estamos en el proceso de adecuar la legislación para que sean reconocidas. En el caso ya de la seguridad social, porque le corresponde entrar al régimen contributivo de seguridad social, del sistema de seguridad social, pero ahora en un proceso que nosotros valoramos como un paso positivo en un país donde no había nada para las trabajadoras domésticas, que el gobierno haya decidido incorporar a través del SENASA unas 50.000 trabajadoras domésticas y sus familiares al Seguro Familiar de Salud. Eso no es seguridad social a la que aspiramos, pero entendemos que es un paso de avance y un paliativo ante las urgentes necesidades que tienen todas estas trabajadoras
y su familia en términos de salud. ¿Cuáles son los derechos de las trabajadoras domésticas, Néstor Contín, para que la gente entienda? Bueno, las trabajadoras domésticas tienen un régimen especial establecido por el propio Código de Trabajo, en el cual se reconocen ciertos derechos, pero otros no. Por ejemplo... ¿Tienen derecho a cesantía las trabajadoras domésticas? Así es. Las trabajadoras domésticas o trabajadores domésticos no tienen derecho ni a la cesantía ni al preaviso, que son los componentes principales de las liquidaciones. ¿Qué vamos a decirlo incluye así. el término trabajador doméstico? Vamos a aclarar eso, porque dijo usted algo bien, trabajadora o trabajador. Hay una amplia gama de personas que prestan servicios domésticos. Así ¿A es. quiénes? Sí, ¿Quiénes están efectivamente. incluidos? Los trabajadores domésticos están según la propia legislación y la jurisprudencia, así lo ha determinado, son aquellos que realizan labores de manera habitual en residencias. ¿Un chofer? Un chofer, exactamente, siempre y cuando Un jardinero. un jardinero en el hogar o en lo que ampliamente se conoce como el círculo familiar. De familia. Ahora bien, si alguno de esos empleados realiza una labor que tiene con un fin lucrativo para el empleador, entonces ya deja de ser automáticamente un empleado Ok, doméstico. entonces usted decía que hay derechos que tiene igual que los demás trabajadores y otros que no. Exactamente. Por ejemplo. Bueno, acá mencionamos la seguridad social. Nosotros entendemos que a raíz de la promulgación de la Constitución en el año 2010, las leyes existentes hay que interpretarlas nuevamente ahora a través de la propia Constitución. En ese sentido, el Código de Trabajo, aun cuando no establece específicamente ni la ley sobre la seguridad social, que los trabajadores domésticos tienen derecho a un sistema de seguridad social, a través de la interpretación que nos da la Constitución, entendemos que sí son acreedores de ese derecho. Porque se está considerando el tema del derecho a la seguridad social o el acceso a la seguridad social prácticamente como un derecho fundamental de lo que establece la Constitución. Hay dos derechos básicos que tienen las trabajadoras domésticas, que son con los que se cuenta, que es el derecho al pago de las vacaciones y también el derecho al pago de la bonificación o doble sueldo, que es lo que se reconoce en la legislación actual. La demanda siempre ha sido tener más derechos, la inclusión en la seguridad social, la inclusión también desde el punto de vista jurídico en lo que tiene que ver con el tema de la cesantía, que son derechos adquiridos de los trabajadores en otras áreas. Esta lucha todavía está a medio caminar. La legislación es cierto que en el Código de Trabajo vigente le limita los derechos a esta trabajadora, pero después que el país adoptó el convenio 189, ya es una legislación que tiene que ajustarse adecuadamente a todos los derechos de la trabajadora doméstica, porque ya es una ley. Claro, pero- Él lo adoptó el Congreso. Pero entonces, quien no respeta y esos lo ratificó derechos, la OIT. quien no respete esos derechos es pasible de ser Sometido, sí, a la- sometido. Claro. Sin embargo, hay que ubicar esto en el contexto real. Estas personas viven dentro de una familia, no están en una oficina donde todo el mundo tiene los mismos derechos, hay más personas iguales que ellas. Ellas son únicas dentro de un entorno familiar que mantienen una relación de familia. El momento que una muchacha de estas va y averigua de los derechos y se lo dice a la empleadora inmediatamente, y eso quiero que me lo respondas tú, se muestra diciendo, ¿y qué es lo que he metido yo en casa? ¿Pasa esto? ¿Es por eso que quizás muchas de estas cosas son más difíciles de lograr dentro del seno del hogar? Bueno, dentro de lo que es nuestra organización, nosotros también enseñamos no solamente los derechos que tienen como trabajadora doméstica, sino también sus deberes como tal, y también le enseñamos a cómo hacer el reclamo de lo que son sus derechos. O sea, que no solamente, o sea, no de manera agresiva vayan al día siguiente donde su empleadora exigiéndole, sino que en una manera de negociación se pueden llegar a acuerdos dentro del propio hogar. Pero según entonces la legislación actual, una mujer puede trabajar 20 años en una casa de familia y cuando salga de ahí sale sin nada. Así que están. Sin Esa es la nada. realidad. Esa es la realidad. Y por eso el trabajo en el servicio doméstico es un reproductor de pobreza. Y pues fíjate que en la encuesta de hogar de 2007 te hablaban de unas 239,000 trabajadoras y trabajadores domésticos y un 96% mujeres. Pero te están diciendo que esas mujeres reproducen hijos e hijas que lo que también son pobres porque no están incluidos. Ahora bien, quisiéramos aclarar nosotras, las del movimiento sindical,
que el hecho que estemos reclamando los derechos de las trabajadoras domésticas no implica que vamos a hacer un ejercicio de agresión a las empleadoras, porque la República Dominicana tiene un trato especial por la sencilla razón de que los déficits de seguridad social han obligado en este país que hasta una doméstica tenga otra doméstica para el cuido. Así es. Porque en la cuestión del cuido y de los servicios Todas, de en asistencia, cierta forma, nos volvemos desde la contra. capa más baja hasta la más alta, tienen en el Existe. país una trabajadora Bien. doméstica. Vamos a seguir hablando de este tema. Sus comentarios en el hashtag Derechos ENM, en este caso de las trabajadoras domésticas, un tema, como nos dice uno de nuestros amigos, que casi nunca se toca en televisión, tocado de una forma responsable y con todos los actores del tema. En el próximo bloque es importante saber cuáles son los límites, o sea, el mínimo en el servicio de trabajadora doméstica, si es que está establecido, cuáles son todos esos derechos y qué pueden hacer ellas y nosotras, las empleadoras, para que esta sea una relación justa y de armonía. Volvemos en un instante. Ya volvemos. Esta noche María Cela. Estamos hablando de los derechos de las empleadas domésticas, las personas en quienes la mayor parte de los jefes de familia depositamos toda nuestra confianza a lo más preciado que tenemos, nuestros hijos y nuestros bienes. Chanel, hace muy poco una excelente noticia. Por fin iban a incorporar a las trabajadoras domésticas al SENASA. Así es. ¿Cuántas esperan que se inscriban? ¿Cuántas hasta ahora lo han hecho y por qué no más? Sí. Bueno, básicamente, primero debo explicar que este proyecto surge por una necesidad en el tema de desprotección social que tiene ese sector. De acuerdo a las informaciones que hay hasta el momento, solo el 85% de las trabajadoras domésticas carecen de un seguro de salud. Es decir, solo un 15% tenían seguro social hasta el 2000. Ella y sus 2012. hijos. Ella y su dependiente directo. De ahí que entonces el gobierno dominicano, a través del Seguro Nacional de Salud, SENASA, ha ideado este plan. ¿En qué consiste fundamentalmente? En la adscripción de 50.000 trabajadoras domésticas para este año y sus familiares o dependientes directos, su núcleo familiar. Cuando hablamos de núcleo familiar, hablamos de sus hijos hasta 18 años, si son estudiantes hasta los 21 años y si tienen algún grado de discapacidad, no importa la edad. Igualmente a su compañero de vida o a su esposo o esposa. O sea, están incluidos y no tienen un costo, no tienen ningún costo. Y a los hijastros en el caso de que tengan hijos. Exacto. Porque las familias dominicanas. Claro. Ahora, ¿cuál es la connotación que tiene este proyecto? Básicamente es un tema de protección social, como decía inicialmente. Claro. Es dotar a esa persona de un seguro de salud que cubre fundamentalmente el mismo plan de servicio que cubre el régimen contributivo. Es decir, el mismo plan prácticamente que cubren a aquellas personas que pagan por un seguro de salud. Eso es importante que esté claro. ¿Cuántas se han inscrito? Con la diferencia, Chanel, que me parece importante que la resaltes, de que con el subsidiado tienen acceso a toda la red hospitalaria pública, y como muchas de las trabajadoras domésticas viven en lugares donde no tienen acceso a clínicas privadas, la primera atención tiene que recibir en ese hospital y el subsidiario la cubre. Igualmente tienen cobertura en los patronatos actualmente, que es el Patronato del Corazón, el Instituto del Cáncer, es decir, en toda la red hospitalaria autónoma del Ministerio de Salud Pública, que también es un tema importante. Inscrito? Hasta ahora nosotros tenemos alrededor de 7.000 personas que se han inscrito hasta ahora. ¿Por qué no más si es una necesidad tan imperiosa? Sí, eso es, pues, probablemente hay un tema cultural de nosotros ir posponiendo para último minuto ese tipo de llamado, pero sí queremos reiterar porque este es un proyecto que va a estar, todo un programa que va a estar todo el año funcionando, es decir, que en cualquier momento pueden acercarse a las oficinas de SENASA, a cualquiera de las oficinas de SENASA a nivel nacional, para recibir las informaciones, las informaciones fundamentales que se requieren para accesar a este programa, que son informaciones elementales, es decir, deben tener una carta de su empleador o empleadora y aclarar en este caso que esa carta no implica ningún tipo de compromiso ni ningún tipo para el empleador. Es decir, solamente certificamos con esa carta. Tenemos la certificación de que realmente ella trabaja ahí. Eso lo hice yo con la mía. Eso no tiene ningún tipo de otro uso
que no sea ese. Vamos a entrar en los derechos. Diana, tú querías hacer una pregunta, pero Sí. nos están preguntando desde nuestros amigos a través del Twitter. Johanna Duvergé dice, ¿qué derechos tienen las trabajadoras que solo asisten 2 o 3 veces por semana? Bien. Eso es Está interesante, Muy sí. interesante, sí. De hecho, son básicamente los mismos derechos. El derecho de los trabajadores domésticos consiste en, obviamente, recibir su salario, recibir las... ¿De cuánto el salario mínimo? El salario mínimo no se establece en No ninguna hay. disposición legal, que podría ser un tema interesante discutir, para claro. ser controvertido ante las jurisdicciones competentes. Claro. Pero también tienen derecho, acceso a los derechos de descanso, tanto entre una jornada laboral y otra. ¿Cuántas horas de trabajo dentro del hogar? Sí. Lo que se establece es el derecho al descanso entre una jornada y otra, que ¿Del es de mediodía? 9 horas. 9 horas ininterrumpidas De trabajo. de descanso, descanso. entre una 9 jornada horas, y otra. claro. Pero estamos hablando de la noche. Y durante el día, exactamente. porque en otros países también en la tarde, si son fijas, tienen... No se establece. no se acá. establece. Pero, por ejemplo, la jornada laboral en República Dominicana, que es de 8 horas para todos los trabajadores, se ve ampliada para las empleadas Sí. domésticas. Y eso a la Sí. semana son 48 horas para un trabajador normal, que es de lunes a viernes, pero la gran mayoría de las trabajadoras domésticas trabaja también hasta el sábado. ¿Eso es legal? Bueno, efectivamente, la ley lo que establece es el descanso semanal. ¿De y cuánto de tiempo? 36 horas. 32, Día y o sea, medio. un día y medio. Un día y medio, exactamente. Eso es lo que establece la ley. ininterrumpido. Ok. Que Sí. es el mismo de los trabajadores ordinarios. Exacto. Y el descanso diario entre jornada y jornada para los trabajadores ordinarios, Ok. usualmente es 8 horas lo que establece el Pero- código, pero para los trabajadores domésticos de 9 horas. Ahora, esa ley es cuestionable porque ¿por qué tiene que tener la trabajadora doméstica menos descanso que todo el resto de los trabajadores de todas las otras áreas? No solamente el por código eso, le reconoce es cuestionable igual. incluso por la Perdón, diferencia decía que tú, crea. El Perdón. descanso semanal. 36 Las horas. 36 horas. descanso se ve ejecutiva, igual. sí, claro. Se lo Diana reconoce dice la jornada igual. laboral Yo digo de la las 8 jornada. horas. La jornada no, el laboral. código no reconoce jornada, pero de aplicarse el convenio sí va a ser necesario reconocer la jornada de trabajo de las ¿Qué trabajadoras ha aceptado la OIT en domésticas. cuanto a la jornada? Porque Y también va a ser necesario que haya un salario mínimo, Mínimo. para el trabajo doméstico. En eso va a tener que haber una composición del comité de salarios. Y hay que reconocerle todo su derecho en amplitud. Ahora, República Dominicana no tiene experiencia de regular el trabajo doméstico. Estamos comenzando, estamos en pañales. Por eso se necesita un diálogo amplio, que se pueda establecer la infraestructura, cómo se va a construir, a colocar cada cosa de manera que tampoco las empleadoras salgan lesionadas. Y en esto el gobierno tiene que jugar un papel muy importante, porque los déficits que pueda tener una empleadora o una trabajadora doméstica para complementar sus derechos es necesario que el gobierno con políticas públicas la complemente. Ahora Y en la esas son de las discusión del cosas que Código nosotros Laboral- necesitamos discutir. Ahora en la discusión del Código Laboral se ha tocado el tema de las trabajadoras domésticas. Claro, nosotras tenemos una propuesta que la trabajamos. Me gustaría que la compañera que es doméstica y que fue también parte de eso Claro. hablara, porque tampoco quiero... Elena, ¿Qué dice la dinos, propuesta dinos, de Elena. Dentro de la propuesta que tenemos a lo que fue el código de trabajo, la discusión que se ha venido estableciendo con Ajá. relación al código, establece lo que es el establecimiento de lo que es salario, jornada de trabajo, contrato por escrito, las Vacaciones. vacaciones, pago de vacaciones. ¿Qué derecho tienen ahora con relación a las vacaciones? Con relación a las vacaciones, ahora en el código establece igual que los demás trabajadores, Lo los tienen. 14 días 14 días. que establece el código. 15 días de vacaciones pagas. Sí, Si no las pagadas. toma, se les pagan. Exacto. Exacto. ¿Y Navidad? Y el pago del doble Mira, sueldo ahí hay algo o importante salario que 3. quería Sí. acotar Ajá. el Néstor. Sí, jurista, sí. es importante destacar que para el salario de Navidad el régimen es distinto al de los trabajadores ordinarios. ¿Cómo es? El código asume como en un 50% el ingreso anual de los trabajadores domésticos por concepto de estadía, de habitación, de Claro. alimentos. Entonces, en ese sentido, como el código establece Te iba a que decir. el salario de Navidad es una 12ª parte del salario, entonces ese salario debemos calcularlo en función a un 150% de su salario ordinario. O
sea, que en pocas palabras, a los trabajadores domésticos les corresponde un salario y medio. Un salario y medio en Navidad. En Y Navidad. a los que no duermen en el hogar. Y Es no- lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo. O sea, Se esa pregunta del que generaliza. va por horas a trabajar O sea que también tienen tampoco derecho. tienen derecho al doble sueldo completo. Porque No, se no, entiende, tienen derecho sí. a un sueldo y medio. A un sueldo y A un medio. sueldo y Pero medio. eso casi nadie lo paga, ¿eh? La mayoría Ok, de los nunca, empleadores jamás. Yo ni pagan sabía el doble eso. sueldo. Yo ni sabía eso. No, ¿Y al el que va sueldo 2 o 3 medio. veces a la semana? Es lo mismo. Es lo mismo Es para todo el mundo. para Ok. todo. Aquí la gente está haciendo muchos comentarios. Mi esposo es jardinero y tiene 13 años como tal, pero nunca le han dado ni pagado vacaciones. Eso es, ¿qué pasa con aquella persona que ahora se da cuenta? Oye, yo llevo 10 años aquí y a mí no me han pagado las vacaciones o no Pero me en el han caso de los hecho esto jardineros o tendría que aquello. ser diferente porque no es una persona que habita dentro del entorno de la residencia, pienso yo, es un Pero es un trabajador contratista, doméstico también. pero es un contratista que va eventualmente. Depende. Todo depende La naturaleza del trabajo cambia ahí. Exactamente, del entorno Sí. y cómo se manifiesta el trabajo que está realizando. Pero esa sería bueno persona. aclarárselo al público porque deben haber muchos jardineros escuchando. Entonces, si él trabaja todas las horas laborables dentro de la casa de una familia, ¿no tiene los mismos derechos? Si trabaja, efectivamente, si trabaja Dentro. fijo dentro de Sí. de una residencia, Exacto. sí lo tiene. O si va 3 veces a la semana, como la muchacha de servicio. Exactamente. Pero si va una vez Ya- al mes o 2 veces al mes, la Exacto, ya eso naturaleza es un del trabajo diferente. cambia, claro. Ok. Yo quería mencionar, no sé si... Ya nos quedan 2 minutos, Sí, pero ok, para ti. Claro. Mira, lo primero es recalcar que ese es un proyecto gratuito que no necesita ningún tipo de pago de parte de la Es trabajadora doméstica. gratuito, Totalmente totalmente gratuito. la inscripción. Que no requiere intermediarios, que pueden ir Y es directamente, es rápido, pueden ir directamente a cualquier oficina de SENASA. Y lo importante, este proyecto, la afiliación no es el fin en sí mismo, la afiliación es un instrumento. ¿Qué es lo que queremos hacer con este grupo que, como dice Eulogia, la idea es visibilizarlo? Una vez tengamos el grupo completo, ir construyendo programas de prevención y promoción de la salud para ese grupo Así es. poblacional, de forma tal que podamos disminuir los riesgos de salud a que están abocados por el tipo de trabajo que realizan, por el tipo de función que realizan. Es decir, no veamos la afiliación como el fin, es decir, que me entreguen un carnet o una carta de afiliación. Es que esa carta, ¿para qué me sirve? Ese carnet de afiliación, ¿para qué me sirve? Y lo importante es eso. Nosotros vamos a construir, reitero, junto con los movimientos sindicales, mecanismos que permitan una mayor cohesión, una mayor asociatividad de parte de esa población, de forma tal que esos programas y esas medidas de promoción y de prevención Claro. puedan ser realizadas Bien. efectivamente. Ok. Hay un plazo para la gente inscribirse, Maricela, antes de terminar. No, no. ¿Un No, plazo? eso ya, Está abierto. Ya está abierto. Perfecto. Eso sí, en La Sirena y en todos lados estuvo Eso hace un estuvo, tiempo. exacto. Y, Eso fue lo que y concluyó ese proceso. nosotras teníamos Exacto, que claro. llevar o animar Sí. a nuestras muchachas. Vamos a informarles si ellas no están enteradas, porque muchas claro, no están no enteradas están, exacto. de lo que, de Y cuáles vamos a son sus enfatizar a derechos. partir de ahora también con algunas Claro. medidas de promoción. De promoción, claro está. Qué bueno que usted que le ha dicho a las empleadoras que le den la carta a las trabajadoras. Exacto. No Que eso no implica que se le va a dar otro uso. Porque estamos encontrando muchas dificultades. Con eso, Muchas no empleadoras no puedo quieren creer. dar la carta. Y es simplemente puedo una creerlo. certificación que trabajan para No ellos. puedo Bueno, creerlo. porque nunca hubo Claro. prueba de Bien. contrato entre Exacto, doméstica y su A donde empleadora. vamos y debemos estar conscientes para cerrar esta mesa es a lo que pasa en otros países. Se han establecido salarios que Así en es. muchos casos son altos para la mayor parte de las familias. Por ende, las horas de trabajo son más limitadas. La mayor parte de las mujeres Claro. que han logrado sus derechos trabajan de forma independiente, es decir, van al trabajo y se van a sus hogares. Y eso es lo que va a terminar pasando en nuestro país, porque eso significa que ellas tendrán derecho a estar con sus hijos también, que para nosotros es el gran problema, la principal problemática de la situación de las trabajadoras domésticas, que esos niños se crían solos o con los abuelos, y esos no son los que deben criar. Gracias por haber estado con nosotros. Señores, nos vamos a una pequeña pausa. Un interesantísimo invitado internacional de origen guatemalteco con gran experiencia en el mundo del periodismo, corresponsal de guerra, ganador de Emmy, con muchas... Estuvo en el tsunami también del sudeste asiático. Muchas historias que contarnos. Ha venido a nuestro país. ¿Para qué? Ya regresamos con él. Este segmento llegó a ustedes gracias a ARS Humano.